Buenos días, hermanos, bendiciones a todos. En esta presentación que voy a tener es referencia a una retransmisión o una grabación de un debate que se sostuvo con un hermano católico romano de nombre Max Roper Calvo. Él me dio el permiso de retransmitirlo en este canal de Noxi Bíblica. Vamos a ver este debate que estuvo muy bueno, donde vamos a siempre a demostrar algunas cosas que ellos piensan, que ellos creen. Igualmente, pues también se le dio nuestra explicación como cristianos solamente, nada más, en referencia a las creencias y por qué solamente creemos en la palabra que está escrita, sin tradiciones y sin ningún tipo de dogma que no está dentro de las escrituras apostólicas y de Jesucristo. Bueno, espero que les guste este video. Vamos a pasar a ver el video. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a su canal Huella Católica. Les saluda a su amigo y servidor en Cristo, José Garro, dándole infinitas gracias a Dios por la oportunidad una vez más de servir. Estamos en esta tarde, vamos a tener un muy bonito debate. El tema es la verdadera iglesia, pero de una vez les digo, hermanitos, den like, compartan este video y vamos primeramente a que los participantes se presenten. Tenemos por un lado al señor Juan Ramón Telles y a Max Roper Calvo. Les vamos a dar 2 minutos a cada uno para su presentación, para sus saludos iniciales. Empezamos con el hermanito Juan Telles. Adelante, hermanito, con su presentación, su saludo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a este canal de Católico Romano. Mi nombre es Juan Ramón Telles, como ya escucharon. La intención de participar en este debate, que en realidad quiero que no sea un debate, sino más que todo de reflexionar lo que cada quien de Dios. Bienvenido a todos, porque mi intención no es poner a nadie en mal, más bien compartir lo que el Espíritu Santo quiere que sepamos cada uno de nosotros. Muchas gracias nuevamente y a todos los presentes que vean este video. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Así es, hermano, muchas gracias. Usted el hermanito es de Nicaragua, ¿verdad? Sí, soy de Managua, Nicaragua, y pertenezco a la Iglesia de Jesucristo. Ok, está muy bien. Y vamos entonces con el tiempo de la presentación y saludos inicial del apologista católico Max Roper desde Nueva York. Adelante, Max. Muy buenas tardes, buenas noches. Les saluda Max Roper Calvo, apologista cristiano católico desde la ciudad de Nueva York. Y quiero darles en primer lugar la bienvenida a este canal por primera vez, que se presenta Juan Telles, que está allá en Nicaragua, con quien voy a debatir. También al hermano José Garro, que ha tenido la gran amabilidad de moderar este debate. Y también allá en los controles al hermano Guillermo Estrada. Y bueno, el día de hoy voy a defender la premisa que la única iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. No hay más iglesias. Que todas las demás son falsas y usurpadoras. Esta es mi premisa, que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo hace 2000 años. Esta es la premisa que estaré defendiendo. Así que espero que este debate sea de gran bendición para todos ustedes. Adelante, moderador. Ok, muchísimas gracias, Max. Una vez más, invitando a todos los hermanitos que están viendo este video, que le den like, que lo compartan, que suscriban, que compartan en distintas redes sociales. Esperamos que este debate del día de hoy, este diálogo, sea de mucha edificación. El formato va a ser el siguiente. Vamos a tener 20 minutos de exposición, vamos a tener 10 de refutación y después vamos a tener 2 preguntas intercaladas para cada participante, donde se les va a dar 1 minuto para plantearla, 2 para responder y 2 para refutar la respuesta. Luego de las preguntas vendría ya 1 minuto de despedida donde no se toca el tema. Le pido a ambos participantes, por favor, mucho respeto, evitemos las falacias ad hominem, tengamos respeto hacia el oponente y hacia el credo del oponente, ¿no? Expresemos nuestros argumentos, pero con mucho respeto. Y tratemos de mantenernos en el tema. El tema del debate es la verdadera iglesia. Entonces empezaría el hermano Juan Ramón Telles.
con sus 20 minutos de exposición. ¿Se encuentra listo, varón? Sí, quiero compartir pantalla si es posible. Bueno, sería con el hermanito Guillermo, ¿verdad? Sí. O no sé si tienes posibilidades de compartir. Ahí no sé si la miran. No. No la ven. No, no se mira, no se mira. No sé. Sí, lo que pasa es que sería aquí. Si no lo muestras en la cámara, ¿verdad? No. Ah, ok. ¿Cuál es? ¿Qué problema hay? Compartir pantalla. Para compartir pantalla de Juan Telles. Es que no tenía yo planeado eso, o sea, entonces Okay. no tengo nada. Está bien, no hay problema. La verdad, sigan bien. así mejor. No dijeron absolutamente nada, hubiéramos podido hacerlo por interno, pero Okay. vaya, no estoy listo ahí. Ok, bueno. Entonces los dejo y pues continúen. Excelente. Sí, me Está siguen bien. viendo, sí, me siguen viendo siempre, ¿verdad? Okay. Sí, señor. Entonces, cuando yo te diga ya, cuando te dé tu tiempo, inicias con tus 20 minutos. Yo les voy a avisar 2 minutos antes de terminar. Y bueno, si estás preparado, vamos con tus 20 minutos de exposición. Sí. A partir de ahora, adelante. Bendiciones a todos, la iglesia verdadera. En mi presentación, primeramente, debemos conocer dos cosas muy importantes para entender el mensaje divino dado por Dios a los hombres. Con las siguientes preguntas que quiero compartir con todos ustedes son las siguientes. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la verdad? ¿Y cuál es la misión de la iglesia en la tierra? Primeramente, debemos de aclarar el significado real de la palabra iglesia. Procede de una palabra griega, eclesia. Significa lo que son llamados o convocados. En el mundo europeo occidental, esta palabra se utilizaba como una indicación de una asamblea o reunión de ciudadanos que eran congregados y en una convocatoria pública. No quiero que olvidemos que es la palabra eclesia, una convocatoria, un llamado. En el Nuevo Testamento se usan 115 veces esta palabra, 3 de las cuales se traducen como asamblea y 112 como iglesia. Como podemos ver, la palabra asamblea indica que no solamente se utilizaba para utilizarlo únicamente para los cristianos, también era para reuniones entre las personas. La palabra iglesia es el grupo de personas o miembro, ¿verdad?, que se reúne en una congregación local. No es, nunca ha sido la parte física o el local, como puede ser una casa, un edificio construido para tal propósito. Si vamos a Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 2, leemos en la escritura que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese es un ejemplo de lo que es una iglesia. Jesús solo estableció una iglesia, la cual comenzó con sus apóstoles y discípulos en el año 33, reunidos todos en Jerusalén, los cuales fueron llenos del poder desde lo alto por el Espíritu Santo. Este evento lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a responder la segunda pregunta, que si nos recordamos, ¿qué es la verdad? La verdad no es algo, no es una cosa. ¿Qué es en realidad la verdad? La iglesia verdadera, ¿qué es una iglesia verdadera? Bueno, algo verdadero es algo eterno, algo inconmovible, algo invariable, eterno, que no cambia con el tiempo. Las escrituras nos muestran quién es la verdad, no qué es la verdad, es alguien que es la verdad. Esa verdad la encontramos en Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
en este versículo no hay ninguna duda que la verdad única es Jesucristo. Nadie más. Aquí no hay nadie más que Jesucristo, es la verdad que Dios mandó a la tierra. Si la congregación o la iglesia se reúne en el nombre de Jesucristo, ¿será considerada la iglesia verdadera? Bueno, en Mateo 18:20 podemos leer que dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Así que la verdad no depende de quién lo diga o lo grite al aire, sino más bien depende si esta iglesia guarda y obedece los mandamientos de Jesucristo y de su Padre. Guardar y obedecer es tener una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En ese sentido, la iglesia verdadera no sigue preceptos de tradiciones o costumbres de hombres. La congregación que guarda los mandamientos de Jesús y de su Padre son la verdadera iglesia que Cristo comenzó desde Jerusalén en el año 33. Siguiendo este modelo de la iglesia primitiva que se encuentra en el Nuevo Testamento, sabemos que somos parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. En Juan 14:23 dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, todo aquel que guarda el mandamiento de Jesucristo, mora el Padre y el Hijo con él. La verdad no consiste en que si somos o no descendientes o sucesores de la iglesia primitiva. No, más bien si hacemos lo mismo que hacía la iglesia primitiva, obedeciendo las enseñanzas apostólicas. En Lucas 11:47 al 50, Jesucristo le dice a los judíos: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis su sepulcro. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Cuidado con lo que le sucedió al pueblo de Israel. Estos eran descendientes de los patriarcas, de los profetas, pero su corazón estaba lejos de los mandamientos de Dios y no lo conocieron cuando vino el Hijo de Dios. Por su fanatismo religioso lo negaron, lo aborrecieron y lo crucificaron. Vamos a la tercera respuesta de la tercera pregunta. ¿Cuál es la misión de la iglesia verdadera? Bueno, Dios había prometido a la humanidad cientos años antes de la venida de Cristo el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Muy distinto, fíjese bien, muy distinto a los reinos humanos que el hombre pudiera conocer. Esta promesa se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 44 al 45. Siendo el principal objetivo de la iglesia es de predicar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Eso lo podemos leer en Mateo 28, del 19 al 20. Ahí está una de las principales misiones de la iglesia verdadera. En Mateo 16, 18, que lo conocen muchos ustedes, esta iglesia iba a prevalecer hasta el fin del mundo. En el libro de Apocalipsis, Jesús revela por medio de un ángel una visión donde están todos los redimidos de toditas las naciones y toditos los pueblos. Aquí no dice la iglesia bautista, aquí no dice la iglesia nazarena, aquí no dice los mormones, aquí no dice los católicos, no dice nada de eso. Aquí dice Apocalipsis 7, 9, 10, dice así: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono ante la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. En Hechos 2, 46 al 47,
dice en la última parte, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor, no un sacerdote, no un pastor, no. El Señor es el que añade cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nosotros los cristianos reconocemos por la voluntad divina que la iglesia, o sea, la gente, es el reino de Dios aquí en la tierra. Si ahora conocemos qué es ser una iglesia verdadera, por esto en la tierra tenemos otra pregunta. ¿Por qué entonces existen tantas diferentes sectas y denominaciones que se diferencian las unas de las otras si todos supuestamente invocan el nombre de Jesucristo? Todas dicen que son las verdaderas, no solo los católicos, todas dicen que son las verdaderas. La respuesta de esta división probablemente está en la interpretación de los escritos apostólicos. En otra palabra, ¿qué tipo de espíritu han tomado la enseñanza de Jesucristo y de sus apóstoles? Muchos han modificado y agregado costumbres y tradiciones de hombres como mandamientos de Dios. Han puesto su idea y pareceres como doctrina. Se han alejado realmente del original que fue recibido por los santos apóstoles. Y esta actitud de cambiar la doctrina de Dios se llama apostasía. Pensar y creer más de lo que está escrito es agregar algo que no se dijo, lo cual lo convierte en apóstata, porque se separa de lo recibido originalmente. El apóstol Pablo profetizó en el primer siglo a la iglesia que esto iba a suceder. Eso lo podemos leer en la carta de 1 Timoteo 4, del 1 al 5, donde Pablo dice que iban a venir la apostasía, que iban a venir hombres con doctrinas de demonio y que tendrían mucho cuidado, que iban a prohibir casarse, que iban a prohibir comer ciertos alimentos, que iban a prohibir muchas cosas. Esa gente son los apóstatas. Pablo le escribe a Tito para que tuviera cuidado de que aparecerían en la iglesia hermanos apóstatas, engañando a los demás hermanos con doctrinas de demonio y de hombres contrarios a la sana doctrina, con ideas, con tradiciones, con mandamientos que no son de Dios. Prohibirán casarse, prohibirán comer tales alimentos, bueno, un montón de inventos. El evangelista Tito murió en el año 69. En 2 de Pedro 2:1, Pedro dice, como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, en la iglesia van a haber también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. El apóstol Pedro también advierte a la iglesia del primer siglo de que se levantarían desde adentro de la iglesia apóstata, herejes, y que iban a distorsionar la doctrina verdadera. Pedro murió en el año 64. La apostasía en la iglesia primitiva no surgió de afuera, sino de los mismos hermanos que se congregaban. Estos desviaron la verdad, siguiendo enseñanzas engañosas, corrompiendo la sana doctrina y el verdadero propósito de la iglesia en la tierra. Por su ambición de gloria y poder, abusaron de los oficios de liderazgo en las congregaciones, poniéndose encima de los demás hermanos, nombrándose arzobispos, cardenales, nombrándose papas con títulos superiores para dominar a los demás hermanos. En Hechos 20, del 28 al 30, nos dice que miremos por el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, dice, oí bien, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo murió en el año 64-67, según los historiadores. El apóstol Pablo advierte al evangelista Timoteo la apostasía. Eso lo podemos leer en 2 Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros falsos conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las imágenes, al aparecimiento de santo. El evangelista Timoteo murió posiblemente en el año 97. La congregación estuvieron siempre acechadas de apóstatas, de herejes, dentro de la congregación. Pero la iglesia verdadera son los miembros que no aceptaron dejar la verdad original. No escucharon a esos falsos hermanos, no escucharon a esos falsos apóstoles o falsos arzobispos o falsos papas que se levantaron. Judas, hermano de Jacobo, escribió acerca de estas divisiones que vendría en la iglesia de Cristo. Judas 1, del 3 al 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortando que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres que han entrado a la iglesia encubiertamente, lo que desde antes había sido destinado para esta condenación de estos hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano de nuestro Señor. Judas, hermano de Jacobo, murió en el año 70. El mensaje a las iglesias de Apocalipsis que escribió el apóstol Juan también están llenas de advertencia de falsos apóstoles, falsos maestros que se convirtieron en líderes y dominaban a la membresía, enseñando doctrinas que no había sido enseñada por los apóstoles. Juan murió en el año 101 aproximadamente. Hoy en día, como hace cientos de años atrás, con tantas confusiones de religiones cristianas, es necesario regresar al santo patrón bíblico de la iglesia primitiva, establecida por los santos apóstoles y el Espíritu Santo. Tenemos una guía, tenemos el mapa, está en las escrituras, para saber la iglesia verdadera o es una división más. La iglesia católica romana tiene muchas diferencias a la original. Se proclaman la heredera por excelencia porque según sus líderes y sus feligreses más devotos mencionan que sus antecesores fueron los mártires cristianos que padecieron en la persecución romana y judía, que en la ciudad del Vaticano se encuentra la tumba de muchos cristianos. Además, muchos hablan que la iglesia católica hizo la Biblia, por lo cual lo hace la iglesia verdadera. Todas esas afirmaciones no funcionan, no son suficientes para indicar que sea la iglesia verdadera. Pero todas estas atribuciones que aseveran tener, ser como la única verdadera, podemos preguntarnos, ¿cómo fue posible la división con la iglesia ortodoxa griega? También aseveraron diferencia entre el papado y otros dogmas, pues la iglesia ortodoxa tiene sus líderes principales a los cuales llaman patriarca. Según los datos históricos, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica se separaron en el año 1054. Se llamó el cisma Oriente y Occidente. El divisionismo es pecado. El divisionismo es pecado. Si el hermano me dice que no es pecado, pues va a contradecir lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 16:17. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartasteis de ella. En 1 Corintios 1:10 dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo es posible que la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa griega puedan llamarse la verdadera cuando hay divisiones entre ellos? ¿Qué espíritu mueve a los líderes religiosos que no llegan a la misma mente, al mismo pensar? Pues alguien no puede creer en estas iglesias si están divididas. 2 minutos. Ok. 2 minutos. En resumen, la iglesia no es el edificio, no es la casa, no es una catedral, no es la basílica ostentosa. No, eso no es la iglesia, donde se reúnen para realizar ceremonias litúrgicas. Más bien, son las personas
que adoran en espíritu y en verdad, sin uso de ningún tipo de imágenes. La iglesia son todas las personas que son llamadas por Dios, no importa su origen, clase y raza. En Juan 10, 27 al 28 dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Segundo, la iglesia verdadera no pertenece a ningún grupo religioso, a una jerarquía religiosa en particular, y menos aún algún grupo de hombres dirigido por un solo hombre. Más bien, la iglesia verdadera solo tiene un dueño y una cabeza, el Señor Jesucristo. Leamos Efesios 5:23, dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Aquí no hay más, no existe ningún papa, no existe ninguna cabeza terrenal. La única cabeza que tiene la iglesia verdadera se llama Jesucristo. El que cambia la cabeza, esa no es la iglesia verdadera. 3. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Nadie, ni aquellos que se jactan porque tienen las tumbas de los mártires o porque supuestamente son sucesores de los apóstoles o que recopilaron los escritos apostólicos. El único que tiene la verdad, el dueño de la verdad, es Jesucristo. Nadie. Aquí ni yo soy el dueño de la verdad, ni mi oponente puede decir que es dueño de la verdad. 4. Hay muchas denominaciones, más de 50,000 denominaciones. Tiempo, mi hermano. ¿Ah? Ya, solo dame unos segunditos. Se autoproclaman ser la única iglesia verdadera fundada por Jesús. Ya solo faltan unos detalles. Convencen a sus adeptos en ese dogma que si no, serán salvos si no pertenecen a esa iglesia. El único que puede ser salvarnos se llama Jesucristo. No hay ninguna organización de hombres vestidos de túnica ni nada por el estilo. Ok, gracias y bendiciones a todos aquellos que escuchen esta palabra humilde. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, ahí le dimos 24 segundos para que terminara la idea. Gracias. Muy agradecido. Damos gracias a Juan Ramón por sus 20 minutos de exposición. A los que están viendo este debate, por favor, den like, compartan. Y vamos aquí pues a saludar un poquito a la gente. Tenemos a Marco Lembar, José Jesús Peña, Ana Vega, tenemos a Michelle de Castro, Otilia Poladare, Clara Sánchez, tenemos a Gustavo Pacheco, tenemos, bueno, bastante gente aquí en el chat. Les pedimos que por favor que den like, que compartan este video. Ahora vamos con los 20 minutos de exposición del apologista católico Max Ruppert. Max, ¿estás preparado? 100% preparado. Ok, vamos con tu tiempo. A partir de ahora, ya. Bueno, la iglesia es una debido a su origen. Algo muy importante sobre cuál es la verdadera iglesia, cómo la podemos identificar. La iglesia es una debido a su origen, Dios mismo. Dios es uno. Es una debido a su fundador, Cristo, que es Cristo Jesús. El apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, hace referencia a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Porque muchas son las partes, todos forman un solo cuerpo, pero el cuerpo es uno. En otra carta, también Pablo enseña sobre este atributo: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma esperanza y vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa en todos y está en todos. Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 6. Este pasaje bíblico es muy importante. Cristo mismo enseña y ruega por esta unidad característica de la iglesia católica, una y exclusivamente. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan capítulo 17, versículo del 20 al 21. Una característica que solo tiene la Santa Iglesia Católica, que es la unidad. Todos los católicos de América, Asia, Europa, Oceanía, África, creemos en lo mismo. Sin embargo,
podemos ver desde la Reforma Protestante de Martín Lutero, por más de 500 años han proliferado infinidad de sectas evangélicas, sectas protestantes. Cada una dice que es la verdadera iglesia de Cristo, sin embargo están divididas en muchas doctrinas, cosa que no sucede con la Iglesia Católica porque los católicos creemos en lo mismo. Sin embargo, los protestantes o evangélicos o hermanos separados se dicen que son la verdadera iglesia, sin embargo están completamente desunidos. ¿Acaso el cuerpo de Cristo está dividido? No puede estar dividido, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo está unido, y ese cuerpo es la iglesia. Entonces Cristo fundó una sola iglesia, no muchas. Él dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, porque cada denominación protestante dice que es la iglesia de Cristo, pero son falsas y usurpadoras. Así que la iglesia es una porque tiene una sola doctrina, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, y esta unidad solo la podemos encontrar en la Santa Iglesia Católica, dirigida por el Santo Padre, el Papa Francisco, vicario de Cristo y sucesor de San Pedro aquí en la tierra. Okay. Santa, la iglesia que fundó Cristo es santa. La iglesia, a pesar de los fallos y faltas de cada uno de los creyentes que aún peregrinan en la tierra, es en sí misma santa, pues santo es su fundador y santos son sus fines y objetivos. Asimismo es una mediante sus fieles, ya que ellos realizan una acción santificadora. La Iglesia Católica es quien contiene la plenitud, la totalidad de los medios de salvación. La totalidad, no una parte, la totalidad de los medios de salvación están única y exclusivamente en la Santa Iglesia Católica, dirigida por el Santo Padre, el Papa Francisco, vicario de Cristo y sucesor de San Pedro. Y es donde se consigue la santidad por la gracia de Dios. Es santa porque sus miembros están llamados a ser santos. Obviamente, las denominaciones o sectas protestantes no pueden ser santas porque tienen diferentes fundadores. Fueron fundadas por hombres corruptos, como Martín Lutero, Enrique VIII, Zwinglio, Juan Calvino, John Smith. Los diferentes fundadores de las sectas o congregaciones o denominaciones protestantes fueron fundadas por hombres. En cambio, la iglesia, la Santa Iglesia Católica, que es la única iglesia, digo que es la única iglesia porque las demás no lo son, aunque digan serlo, no lo son. La única iglesia que fundó Cristo, que es la Santa Iglesia Católica, por eso precisamente es santa, porque su fundador es santo. Ahora bien, vamos a hablar de la catolicidad de la iglesia, la universalidad de la iglesia. Con el significado de universal, me van a perdonar porque estoy un poco afónico. Con el significado de universal, la iglesia es católica en cuanto busca anunciar la buena nueva y recibir en su seno a todos los seres humanos de todo tiempo y en todo lugar. Donde quiera que se encuentre uno de sus miembros, allí está presente la iglesia, y también, como lo señala el catecismo de la Iglesia Católica, es católica porque Cristo está presente en ella, lo que implica que la iglesia recibe de él la plenitud de los medios de salvación. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y cuando digo que la iglesia es el cuerpo de Cristo me refiero a la iglesia católica, única y exclusivamente. La iglesia católica es el cuerpo de Cristo, y obviamente, ¿qué es lo que uno hace con su cuerpo? Lo cuida, lo alimenta, ¿sí o no? Lo viste. ¿Qué es lo que hace Cristo con la iglesia? La cuida y la protege. ¿De qué la cuida y de qué la protege? De no enseñar errores doctrinales. Por eso la doctrina de la Santa Iglesia Católica es pura, es santa y no tiene ningún error, porque Cristo prometió que iba a enviar el Espíritu Santo y que nos iba a guiar a toda verdad, no solamente a los apóstoles, que fueron los primeros pilares de la iglesia, no solamente a San Pedro, que fue el primer papa de la iglesia, el primer pontífice de la iglesia, sino sus legítimos sucesores, que son el Santo Padre, el Papa Francisco, y los obispos, que son los legítimos sucesores de los apóstoles. Vamos a hablar de la apostolicidad de la iglesia. La iglesia fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro, no sobre el fundamento de Juan Calvino, ni Martín Lutero, de ninguno de esos personajes corruptos de la historia del protestantismo. La iglesia fue fundada por Cristo sobre el fundamento de San Pedro, cabeza de los apóstoles y cabeza de la iglesia, y constituyendo en autoridad y poder a todo el colegio apostólico. Pedro y los demás apóstoles tienen en el Papa y los obispos
a sus sucesores que ejercen la misma autoridad. Ahora bien, la iglesia verdadera es aquella que está fundamentada sobre los apóstoles, es aquella que tiene a Pedro como su primer cabeza, su primer papa, su primer pontífice. Y aquella que tiene una sucesión apostólica ininterrumpida hasta los apóstoles. Toda esta característica solamente la podemos encontrar en la Santa Iglesia Católica. Las diferentes sectas o congregaciones o denominaciones protestantes tienen sus líderes, tienen sus pastores. Mejor dicho, falsos pastores, porque no son pastores verdaderos. Se autonombran pastores. Sin embargo, cuando usted le pregunta a esos pastores protestantes, ¿quién lo nombró usted pastor? ¿Quién lo nombró usted? Usted puede demostrar que tiene una sucesión apostólica que se monta a los apóstoles, no puede demostrarlo, porque cualquiera puede crear una secta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me molesto con el sacerdote donde yo voy a la iglesia y no me gusta, y me salgo de la iglesia católica y alquilo un edificio, un local, un changarro, un garaje, y consigo unas 30 personas que están descontentas con lo que enseña la iglesia católica, y a ese local le pongo un nombre, Iglesia de Brooklyn del Nazareno. Ya tenemos la primera secta de Max, ahí está la secta, le pongo mi propia doctrina, mi propia enseñanza. Así se crearon las sectas protestantes, así se crean. Una persona ¿quién fue el primer? Martín Lutero, un apóstata, una persona que se rebeló contra el Santo Padre, contra el Papa León X, fue expulsado. Y de Martín Lutero vinieron los luteranos, los evangélicos, después los calvinistas, los bautistas, los metodistas, los pentecostales, la Iglesia de Salvación, anglicanos y todas estas sectas desde hace 500 años, más de 500 años, desde el año 1521 hasta la fecha del año 2022, han surgido, yo creo que ya perdimos la cuenta, más de 30,000 o 50,000 sectas o denominaciones protestantes, todas ellas dicen que son la verdadera iglesia de Cristo, pero piensan y sienten de modo distinto como si Cristo mismo estuviera dividido. Entonces, si una persona me dice a mí, más mi iglesia, la iglesia de Cristo, yo le digo, ¿usted puede demostrarlo con la historia y con la Biblia? ¿Usted puede demostrar de que sus pastores tienen una sucesión apostólica ininterrumpida? ¿Usted puede demostrar que sus pastores tienen una conexión con la iglesia primitiva, una conexión histórica? No puede demostrarlo. Entonces es una secta. Es una secta. Entonces, así como las sectas son como los billetes. Tú sabes que hay billetes falsos, hay billetes verdaderos. Los billetes falsos se parecen mucho a los verdaderos, ¿verdad? Uno tiene que guiarse bien para poder identificar cuáles son los billetes falsos de los verdaderos. Entonces, así son las sectas evangélicas, las sectas protestantes. Se disfrazan de ovejas para aparentar que son la iglesia de Cristo y le tuercen la mente a la persona. Por eso digo católico ignorante, futuro protestante. Aquel que se dice llamar católico, que se va a una secta, se hace evangélico o protestante, es una persona ignorante que no conoce su fe, y viene un pastor o alguien, le lava el coco, le lava el cerebro, y después se va católico entre comillas, se hace protestante, se pasa a la secta, y después ya lo vemos ahí con la pandereta ahí cantando y hablando pestes de la Santa Iglesia Católica. Cuando yo era católico, que era borracho, que era mujeriego, que robaba, que asesinaba, pero la Iglesia Católica no manda a nadie a emborracharse, la Iglesia Católica no manda a nadie a robar, no manda a nadie a prostituirse. El que se prostituye, roba y mata es porque le da su regalada gana. Pero estas personas, como son cobardes, no se echan la culpa a ellos, no dicen yo es mi culpa que yo hacía esas cosas. No, cuando yo era católico hacía todas esas cosas, y ahora que he conocido a Cristo, Cristo ha cambiado mi vida. Mentira del diablo, mentira de Satanás. A Satanás es quien ha conocido, no a Cristo. La persona que se sale de la iglesia católica tiene asegurada su condenación, porque fuera de la Santa Iglesia Católica no hay salvación. Especificando, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación para aquel católico que se va de la Iglesia Católica y se mete en una secta. Ese tiene el infierno asegurado. Como tiene el infierno asegurado aquel que dice que es católico y no cumple los mandamientos de la Iglesia Católica. Sin embargo, una persona que nunca fue católica en su vida sí puede salvarse, sí puede ir al cielo, siempre y cuando sea una persona que trate de hacer lo que él cree que es lo correcto ante los ojos de Dios. Esa persona se puede ir al cielo aunque no sea católica, pero una persona que era católica y se hizo protestante,
No. En ese sentido no hay salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene los medios de salvación completos y absolutos. Irse de la iglesia católica para meterse a una secta protestante es como estar subido en un automóvil último modelo y bajarse y meterse una carcacha ahí, toda arrugada, toda golpeada. Entonces, tengo pruebas de que la iglesia católica fue fundada por Cristo, sí. Todas las doctrinas de la Santa Iglesia Católica están fundamentadas en la Biblia. Por ejemplo, la salvación, los sacramentos son medios de salvación. Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos el evangelio. El que cree y sea bautizado obtendrá la salvación. El que cree y sea bautizado. Los sacramentos son medios de salvación. La tradición apostólica es bíblica y eso lo enseñamos la Iglesia Católica. Los protestantes enseñan eso, no. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz y por carta. Quiere decir que en esas tradiciones también está la palabra de Dios, no solamente la Biblia es palabra de Dios, sino estas tradiciones, estas verdades que fueron transmitidas de forma oral por los apóstoles a sus discípulos. Y estas verdades bíblicas es lo que se le llama el depósito de la fe, que la Santa Iglesia Católica custodia. El purgatorio es completamente bíblico. ¿Creen los protestantes en el purgatorio? No, entonces no son la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 12, versículo del 31 al 33. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus ofensas ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en este mundo ni en el venidero. En el otro mundo, en otro mundo o en el mundo venidero hay pecados que no se perdonan indirectamente. Eso significa que hay pecados que sí se perdonan. ¿Dónde se perdonan? En el purgatorio. La verdadera iglesia de Cristo es la que enseña lo que está escrito en la Biblia, y en la Biblia está la doctrina del purgatorio. Los protestantes no creen eso, por lo tanto no son la iglesia de Cristo. María, madre de Dios. La verdadera iglesia es aquella que enseña que María es la madre de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 23. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, entonces la Santísima Virgen María es la madre de Dios. Doctrina bíblica, y esto lo enseña la Santa Iglesia Católica. La Sagrada Eucaristía, la verdadera iglesia de Cristo es la que enseña las doctrinas bíblicas. Por ejemplo, la Sagrada Eucaristía. Los protestantes no creen que Cristo está presente en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que sí. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 29. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Así pues, cualquiera que come el pan o bebe de la sangre del Señor de manera indigna comete un pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. La verdadera iglesia es la que cree que Cristo está presente en la Eucaristía con su cuerpo, sangre y alma y divinidad. Ninguna denominación protestante cree esto, por lo tanto no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella que cree que los santos interceden por nosotros, así como lo creemos los católicos. Apocalipsis capítulo 8, versículo del 3 al 4. Después vino otro ángel con un incensario de oro y se puso de pie ante él, ante el altar, y se le dio mucho incienso para ofrecerlo sobre el altar de oro que estaba delante del trono, junto con las oraciones del pueblo santo. Un momento, aquí vemos un ángel ofreciéndole a Dios las oraciones de los que están en el planeta Tierra. Quiere decir que los ángeles interceden por nosotros, la intercesión de los santos. Y los ángeles son santos. Los protestantes no creen que los santos interceden. Ellos dicen, Cristo es el único intercesor. Pero la Biblia no dice que Cristo es el único intercesor. Entonces la verdadera iglesia de Cristo es aquella que enseña que los santos interceden por nosotros. Y como la Santísima Virgen María es santa, pues María intercede por nosotros. Apocalipsis 8, el 3 al 4. Nosotros católicos creemos en la intercesión de los santos porque es bíblica. La verdadera iglesia de Cristo es aquella que cree en la sucesión apostólica. Los protestantes no creen en la sucesión apostólica. ¿Sabe por qué no creen? Porque ellos no pueden probar que vienen de Cristo. No tienen historia. O mejor dicho, sí la tienen, pero se remonta a Martín Lutero. Antes de 1520 no existía ninguna denominación protestante. Todos eran católicos, única y exclusivamente antes de 1520. Y la verdadera iglesia de Cristo es aquella que enseña la doctrina de la sucesión apostólica, la cual es completamente bíblica. Hechos capítulo 1, versículo del 23 al 26. Entonces propusieron a dos, a José, llamado Barrabás, y llamado también Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos has escogido para que tome a su cargo el servicio, o mejor dicho, el apostolado. Es lo mismo que Judas perdió por su pecado. Tan importante era el círculo de los 12 que cuando Judas murió,
fue nombrado como sucesor Matías, sucesión apostólica, algo que no creen los protestantes. También la verdadera iglesia es aquella que cree en la confesión, que el Señor le dio autoridad a los apóstoles y a sus sucesores para perdonar pecados. Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23. Luego Jesús les dijo otra vez: pasa a ustedes como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. De modo que los sacerdotes de la Santa Iglesia Católica tienen autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque son los legítimos sucesores de los apóstoles, y porque esta verdad de fe se encuentra no solamente en el pasaje bíblico que les acabo de enseñar, sino en muchos. El Santo Rosario es completamente bíblico, y esto lo enseña la Iglesia Católica, la única Iglesia de Cristo. Los protestantes dicen: no, pero los católicos repiten la misma oración. Los protestantes no son bíblicos, no son bíblicos. Mateo 26, 24. Luego los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces Jesús rezó, porque Jesús repitió 3 veces las mismas palabras. ¿Y qué hace como los católicos en el Santo Rosario? Repetimos la misma oración. Gracias. Repetimos la misma oración y Jesús repitió 3 veces la misma palabra. Entonces Jesús rezó. Entonces el rosario es completamente bíblico. Y la iglesia que fundó Cristo es aquella que cree en el Santo Rosario, como creemos nosotros. Fundamento bíblico. El agua bendita, los protestantes dicen: el agua bendita, eso es una superstición. Los católicos creen en eso del agua bendita. ¿Cómo? Eso no es bíblico. Mentiras. Es completamente bíblico. Números capítulo 5, versículo 17. Luego tomará un poco de agua sagrada en una vasija de barro y mezclará con ella un poco de polvo del suelo. Y así podemos enumerar todas las doctrinas bíblicas de la Santa Iglesia Católica. El primado petrino, el uso de las sagradas imágenes de culto de Cristo, de Virgen y los santos, todo está en la Biblia. Los sufragios están en la Biblia. ¿Sabían qué son sufragios? Actos que se hacen para los muertos, para que el Señor perdone sus pecados. Hasta eso está en la Biblia. El culto a la Santísima Virgen está en la Biblia. Las obras como medio de salvación, el ministerio sacerdotal, porque Cristo instituyó sacerdotes, no pastores evangélicos, no pastores protestantes o autonombrados pastores, porque nadie los nombró pastores. Cristo nombró sacerdotes, completamente bíblico. No lo leo por falta de tiempo. Y esto y muchísimas cosas más. Bueno, con esto termina mi exposición, en la cual, pues, de muy poco tiempo, pero haciendo un resumen, solo la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo. Las demás son falsas y usurpadoras que se hacen pasar por la verdadera iglesia. Pero la única iglesia que fundó Cristo es la Santa Iglesia Católica, que fuera de ella no hay salvación para los apóstatas, los que la abandonan y se van a las sectas protestantes. Con eso termino mi exposición. Adelante, moderador. Ok, perfecto, Max. Bueno, te faltaron 6 segundos para los 20 minutos. Hemos concluido la primera parte de este debate, que es el tiempo de las exposiciones. Le decimos a todos nuestros hermanitos que están viendo este debate en vivo, que den like, que compartan en los distintos grupos de WhatsApp, de Messenger, de Facebook, en todas las redes sociales, que inviten a las personas a suscribirse. Vamos aquí a un momentito a saludar a los que están en el chat. Tenemos a Juan Rocha, a Michelle, tenemos a Otilia Foladare, tenemos a Ana Vega, a Margarita Herrera, tenemos quién más por aquí. Vamos a saludar también a Adela Cortés, a Eleazar Salinas, el hermano Eleazar, un abrazo, a veces compartimos en el grupo. Tenemos Prote Noticias, tenemos Clementina Arroyo, tenemos Oscar Reyes, Octavio Cumplido, Juan Rocha, dice Eva Sandoval, Clara Sánchez, bueno, en fin, hay bastante gente por ahí. Dice José Peña. Bueno, en fin, hermanos, gracias por estar acá, por estar viendo este debate, por estar comentando. Ahí nos pueden decir desde dónde nos están viendo. Y bueno, vamos con la segunda parte del debate. Vamos ahora a tener 10 minutos para cada exponente de refutación, donde se van a referir a la exposición de su oponente y van a dar sus contraargumentos, ¿verdad? Entonces vamos a preparar el cronómetro por acá y vamos a darle los 10 minutos al hermano Juan Ramón Telles. ¿Está listo, varón? Prenda su micrófono, creo que lo tiene apagado.
No lo escucho. Sí, Ahora, ¿está preparado? Sí, sí. Ok, vamos con tus 10 minutos entonces, a partir de ya. Dale. Gracias, hermano. De nuevo, lástima de que seguimos fanatizados con la cuestión religiosa. La Biblia, tanto le dicen Biblia evangélica y la Biblia católica, y otras Biblias que han salido de otras denominaciones, en ninguna parte dice que existió en el primer siglo una iglesia que llevara el apellido de católica. No hay. No hay. Si usted busca de Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, no existe. Lo que sí existe es que la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Si usted busca en su Biblia católica o en la Biblia evangélica o cualquier otra Biblia, versión de cualquier otra denominación, jamás existe iglesia católica. Entonces, lo que dice Max no tiene un fundamento. Es lo que él le parece. O sea, él está como diciendo, bueno, es que es católica, porque todo lo que dice aquí es... No, pero si no dice católica, no dice ni bautista, ni testigo de Jehová, ni mormones, ni nazareno, ninguno de eso. Solo dice iglesia de Cristo, iglesia de Dios. Pero no es un nombre. Ese no es un nombre, Max. Eso es que pertenencia. La iglesia pertenece a Cristo. La iglesia pertenece a Dios. Y no hay ni un versículo, porque si vos me regalas un versículo dentro de los evangelios y dentro de los hechos de los apóstoles y las cartas apostólicas, que aparezca la iglesia católica, sí, la iglesia católica dice esto, yo Pablo de la iglesia católica, yo Pedro de la iglesia católica, yo Timoteo evangelista de la iglesia católica. Si me muestra un pasaje bíblico, yo me hago católico. Pero si no me muestras ningún pasaje bíblico que diga iglesia católica, estás mintiendo. Y el mentiroso, vos sabés quién es el padre de la mentira. Yo no voy a decir pues, quién es el padre de la mentira, yo creo que vos lo conocés. Entonces, yo no quiero mentirte. Ahora, tú dices que todo lo que habla fuera de las escrituras también es válido. ¿Dónde está eso? Muéstrame un pasaje bíblico donde se muestre que no solo las escrituras uno es salvo, que lo que yo crea aparte de las escrituras, como llevar los santos colgando, sacando los días de la Semana Santa, como tener figuras e imágenes en un edificio, es parte de la salvación. Muéstrame un pasaje bíblico de las tradiciones que tú dices que son, que las tradiciones te salvan, porque toda la doctrina es para la salvación. Por eso Jesucristo dice, escudriñad la escritura. No dice escudriñad o revisar las tradiciones. No, Jesús dice escudriñad la escritura porque en ella tenés la vida eterna. ¿Y de qué habla la escritura, Max? La escritura habla de Jesucristo, de la venida del Mesías, de la entrega del Mesías en la cruz, de la resurrección de Jesucristo. No habla de otra cosa más. Los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, hablaron de la venida del Mesías Jesucristo. Aquí no dice nada de que voy a ser salvo porque me dicen que tengo que andar la imagen de la madre de Jesús o porque tengo que honrar a la madre de Jesús. No dice nada de eso. Muéstrame un pasaje bíblico donde alguna congregación del primer siglo adoraban a la madre de Jesús. Un versículo donde adoraran a la madre de Jesús o le dieran honra, así como ustedes hacen. Que se reunieron en una casa y comenzaron a hacer honra o adoración a la madre de Jesús. Un versículo. Si no me das nada de eso, entonces estás hablando muchas cosas falsas. Estás inventando, estás
repitiendo lo que te enseñaron los sacerdotes, lo que te enseñaba el presbítero, lo que te enseñó tu sacerdote. Pero ¿lo has buscado en las escrituras, Max? Verdaderamente todas estas preguntas que yo he hecho. ¿O es que no crees en la palabra de Dios y le crees al sacerdote ciegamente? Porque si le crees ciegamente a tu sacerdote de tu capilla o de tu iglesia, sin buscar las escrituras, como decían los hermanos de Berea, sin comprobar que verdaderamente eso dice la escritura, entonces, por favor, hay que ser honesto. Aquí yo no vengo a juzgarte. Si tú quieres creer en la Virgen María, si tú quieres creer en la santidad de los santos que pueden intervenir, bueno, ya esa es decisión tuya, Max. Pero yo no voy a juzgarte, porque el que va a juzgar, el que va a salvarte tu alma, es Jesucristo. Y Jesucristo está en las escrituras. No hay tradiciones. No existe nada de eso. Si tú crees en las tradiciones, bueno, ese es tu problema. Pero mi situación es que obedezco a Jesucristo. Y obedecer a Jesucristo es esa manera, Max, a través de su palabra que está en los 4 evangelios, en los testigos, en los 12 testigos. No solo un testigo hubo. Pedro era uno de los testigos. Pedro era uno de los testigos de Jesucristo, del Cordero. Habían 12 testigos. Y entonces, ¿dónde están los otros 11? Si hay sucesión apostólica, como tú dices, ¿dónde están los sucesores de los 11 apóstoles que hacen falta? ¿Dónde? Muéstramelos y yo me hago católico. Ya me hago católico. Si vos me mostrás los 11 sucesores que estén ahorita vivos en la Iglesia Católica, que completen los 12 testigos del Cordero, porque no sabías vos cuál es verdaderamente la misión de estos 12 hombres que escogió Jesucristo. ¿Sabías vos cuál es la misión de estos 12 hombres? No los escogió por escogerlos. Había una misión importante. Si tú me dices que tienes los 12 testigos del Cordero en tu iglesia, que dice que es tu iglesia verdadera, la católica romana, yo me hago católico ya. No lo dudo. Entonces, no levantemos falsedades solo porque la lengua me pesa y hablo un montón de cosas. No, hermano Max, aquí no se habla por el peso de la lengua o porque me lo dijo el sacerdote. No, yo conozco un montón de sacerdotes y he hablado con ellos, pero no me convencen porque no van con la doctrina original. Tienen la Biblia, ahí la tienen la Biblia, la latinoamericana, que es una buena versión. Pero la Biblia Jerusalén, pero lo que me dice el sacerdote no corresponde con la Biblia. Entonces, ¿quién le voy a creer? ¿Le voy a creer ciegamente al sacerdote? Eso, yo no sé qué nivel de estudio tiene, no sé si eres licenciado, no sé si eres ingeniero, no sé qué nivel de estudio eres, pero por favor, ya esos tipos de engaños en la actualidad, ya eso ya no fácilmente podemos engañar a la gente, como a la antigüedad que había muchos analfabetos, que la Iglesia Católica, la cual tú estás protegiendo, no querían que el pueblo conociera la Biblia. No querían que el pueblo conociera la Biblia. La sacaron en latín. Y antes que vos nacieras, la Biblia se leía en el latín. Llegaban los hermanitos. Llegaban los hermanitos a la iglesia. Y escuchaban latín. Y todos eran analfabetos. No sabían ni leer su idioma. Entonces, ¿cómo iban a enseñar la verdad si no entendían el latín? Tenían engañada a la gente. Tú que defiendes a esa gente, que supuestamente la verdadera, ¿cómo es que engañaban a un montón de campesinos, de gente que no sabía leer y le leían las escrituras en latín y le inventaban cuentos y cuentos? ¿Es posible eso? Engañar a la gente y decir que es la verdadera. No, hermano Max, estás equivocado. Yo lo siento mucho,
no quiero ofenderte, pero sinceramente estás equivocado en todo lo que acabas de decir. No tiene fundamento. Todas esas preguntitas, tal vez más adelante si me las puedes responder, tal vez no en este debate, porque son muchas preguntas. Tiempo. Gracias. Ok, perfecto. Hemos concluido con los 10 minutos de refutación de Juan Ramón Telles. Igual, hermanos, sigan dando like, compartiendo este interesante debate. Vamos con los 10 minutos de refutación del apologista católico Max Ruper, que está en Nueva York. Tenemos gente aquí, dice que de Chicago, de Guadalajara, de Panamá, de Texas, de todos lados. Bueno, yo soy de Costa Rica y Max aquí, el hermano en Nicaragua y Max en Nueva York. Listo, Max, con tus 10 minutos de refutación. Segundito. ¿Qué me dice? Listo. Ok, entonces vamos con tus 10 minutos de refutación. A partir de ahora, adelante. Bueno, ustedes acaban de escuchar al señor Juan. Señor Juan, usted se pasó hablando su posición y su refutación de la Iglesia Católica, pero no dio pruebas de su denominación evangélica. Usted dice que no es evangélico. Bueno, con todo respeto, el señor Juan creo que se avergüenza de su denominación, porque dice, yo no soy de ninguna denominación, soy cristiano a secas, eso no es tal cosa. Cuando hablamos en privado, yo le pregunté, ¿cómo se llama el templo donde usted se reúne allá en Nicaragua? Usted no quiso dar su nombre, porque el nombre de su templo donde usted se reúne allá en Nicaragua, ese es el nombre de su denominación evangélica. Entonces, usted se avergüenza de su denominación evangélica porque no se dedicó solamente a atacar a la Iglesia Católica. Señor, tiene que darme pruebas, deme un pastor de su iglesia, entre comillas, su iglesia, que no es iglesia, de los tres primeros siglos. Usted me puede dar su nombre. Necesito un pastor, y yo me hago de la denominación suya. El nombre de pastores de su congregación que hayan vivido en los 3 primeros siglos. Usted no puede dar ni pruebas ni bíblicas ni históricas, en primer lugar. Segundo, dice que la Iglesia Católica no quiere... Max, un momentito. Sí, ¿qué pasó? Perdón, ¿Qué pasó? tal vez al hermano Juan que evite los gestos de burla a la exposición de Max. Max fue muy respetuoso durante su exposición, entonces tal vez evitar un poquito los gestos ahí como de no, déjalo. Que se ría, no, que se ría todo lo que quiera. Yo tengo está mucho, bien. mucho No, que no, decir. pero Está bien, evitemos. Tranquilo. Evitemos. Ok, voy a solo escucharlos para respeto de Max, claro. Ok, continúe, Max, te paré tu tiempo, adelante. Continúa. Bueno, se dedicó a decir sus puras falacias. Señor, le voy a decir una cosa. Gracias a la Iglesia Católica tenemos Biblia. La Iglesia Católica fue la que reunió, recopiló, tradujo y expandió la Biblia por el mundo entero. Cuando Martín Lutero vivió, ya habían más de 17 traducciones de la Biblia al idioma alemán y en diferentes idiomas. Eso usted no lo sabe. Bueno, sabemos que a veces por ignorancia se peca en acusar. ¿Quiere un debate sobre ese tema para demostrarle que gracias a la Iglesia Católica tenemos Biblia? Lo reto a un debate sobre eso. Y le voy a demostrar, porque así se demuestran las cosas. Le voy a mostrar que gracias a la Iglesia Católica tenemos Biblia. De que esa es una falacia que usted se la inventó, usted la escuchó de su pastor, sus pastores mentirosos, que dicen la Iglesia Católica escondió la Biblia, pura falsedad y falacias. Tú no puedes dar pruebas y lo voy a probar de que gracias a la Iglesia Católica tenemos Biblia. En otro debate. Okay. Sigo adelante. Dice, muéstrame dónde están los sucesores de los apóstoles. Los obispos de la Santa Iglesia Católica. Esos son los sucesores de los apóstoles. Ahora bien, usted me habló que no existe sucesión apostólica. Vamos a ver, lo voy a refutar con la historia. Ya le refuté con la Biblia, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. San Clemente Romano, cuarto papa de la Iglesia Católica, discípulo directo de San Pedro y de San Pablo, discípulo directo. ¿Qué nos dijo en el siglo I en la carta a los Corintios? También nuestros apóstoles tuvieron conocimiento por inspiración de nuestro Señor Jesucristo que habría contienda sobre este nombre y dignidad del episcopado. Por esta causa, pues, como tuvieron perfecto conocimiento de lo por venir, establecieron a los susodichos y juntamente impusieron para adelante la norma de que, muriendo estos, otros los sucedieran en el ministerio. Ahí está. Sucesión apostólica, así que los apóstoles tienen sucesores. Usted dijo, no, que la sucesión apostólica es un invento de la Iglesia Católica, pero no ningún invento, lo está diciendo San Clemente Romano. Siglo I, discípulo directo de los apóstoles, cuarto papa de la Iglesia Católica, sucesión apostólica. Se lo mostré con la Biblia y ahora se lo mostré con un escrito de un padre de la Iglesia que es del siglo I, carta a los Corintios, así que queda refutado en esto. Ahora, ¿qué más dijo? Para ver...
También el Señor dice, habló de las imágenes, dice, dame un versículo donde los primeros cristianos adoraban a María. Señor, usted está diciendo una falacia. Deme un documento oficial de la Iglesia Católica donde la Iglesia Católica diga que hay que rendirle culto a las estatuas como si fueran dioses. Deme usted un documento y yo dejo la Iglesia Católica, me hago protestante. Usted está diciendo puras falacias. Dice, dime un documento de la Biblia donde los apóstoles adoraban a María. ¿Es que los apóstoles no adoraban a María? Los católicos, actualidad, tampoco adoramos a María. Así que es una falacia. Eso lo está diciendo usted. Cuando yo he dicho que los católicos adoramos a María, hablamos como una diosa. Esas son falacias suyas, Señor. No hay ningún pasaje. Los católicos no creemos que se tiene que adorar a María. Solamente a Dios se adora. Entonces, usted está cayendo en la difamación y en la falacia en decir que nosotros adoramos o idolatramos a María y que yo le dé un pasaje bíblico que pruebe que los apóstoles idolatraban a María. Falacias. Ya son patadas de gogo que está dando usted. Porque en primer lugar, yo no creo que se adorara a María, ni a los santos, ni a los ángeles, ni a nadie. Solamente se adora a Dios. Así que queda refutado en esto. Dice, denme un pasaje bíblico de donde se muestra que la palabra de Dios está en las tradiciones. Señor, eso lo di. No es mi culpa que usted no conozca la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos, mantened firmes y conservar las tradiciones que habéis aprendido de nosotros por viva voz y por carta. Quiere decir que San Pablo, cuando San Pablo predicaba a sus discípulos, le predicaba, no solamente la prédica era solamente escrita, sino la prédica era oral. Esa es palabra de Dios que no se escribió. Toda la Biblia se escribió en base a una tradición, lo que la iglesia le llama la tradición apostólica. ¿Quién le dijo a usted que todo tiene que estar escrito en la Biblia? Que todo lo que Jesús dijo y enseñó está escrito en la Biblia. Enséñeme eso. Enséñeme en qué parte de la Biblia dice que la Biblia es la única regla de fe, doctrina y conducta. Falacia protestante, falacia evangélica. Ni siquiera la Biblia dice eso. Eso es completamente antibíblico. La palabra de Dios se encuentra en las tradiciones de la iglesia. Y la misma Biblia, se lo estoy comprobando con la misma Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, conservar las tradiciones, no dice conservar solamente lo que está escrito, las tradiciones que le hemos transmitido. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios fue dada por una tradición. ¿Qué es lo que dijo San Lucas capítulo 1? Que él recopiló todas las cosas y enseñanzas que había escuchado y que los puso por escrito. Quiere decir que la palabra de Dios se escribe en base a una tradición, la tradición apostólica. También todos los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Pentateuco fue escrito durante el cautiverio en Babilonia en el año 587. Lo que los sacerdotes judíos sabían de los patriarcas, lo sabían de una tradición oral que fue puesta por escrito más de 500 años después. Estas tradiciones empezaron a finales del segundo milenio antes de Cristo, llegaron a su culminación más de 500 años después hasta que fue puesto por escrito. Así que la palabra de Dios se encuentra en la tradición oral, en la transmisión. Esta misma transmisión donde se conserva el depósito de la fe. El depósito de la fe se encuentra en la Biblia y en las enseñanzas de los apóstoles a la iglesia, que fueron transmitidas a través de los apóstoles a sus legítimos sucesores. ¿Dónde están sus pastores? ¿Quién fue que recopiló los libros de la Biblia? Los primeros concilios, las decisiones que se tomaron. Cuando se habló de la doctrina de la Trinidad en el concilio de Nicea en el año 325, mencióname un pastor protestante de su congregación, de su secta, que hasta hoy no existía. Usted no existía en esa época. La iglesia tiene una jerarquía y esta jerarquía es bipartita: obispos, presbíteros y diáconos. Lo enseñan los Hechos de los Apóstoles. Los padres de la iglesia hablan de una jerarquía tripartita. También lo enseña San Ignacio de Antioquía. ¿Acaso que su congregación tiene obispos, presbíteros y diáconos? No tiene. Entonces no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está conformada por una jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? Una jerarquía es una organización de personas que tienen diferentes niveles de autoridad. Y San Ignacio de Antioquía en el primer siglo dice que debemos de obedecer al obispo y al presbítero. ¿Ustedes obedecen al obispo y al presbítero? No, ustedes obedecen a sus pastores, falsos pastores, autonombrados pastores, porque nadie los nombró pastores. Ustedes nada más se ponen un saco y una corbata, se leen unos pasajes bíblicos para tratar de lavarle la mente y engañar a las personas y meterlo a su secta. Entonces, dice, demuéstreme dónde dice que el apellido de católica. Señor, le voy a decir una cosa. La iglesia que fundó Cristo no tiene nombre.
La iglesia que fundó Cristo es una santa, católica y apostólica, y eso no son nombres, esas son características y rasgos de la iglesia de Cristo. Y esas 4 características, una santa, católica y apostólica, solo lo tiene la Santa Iglesia Católica. Usted no pudo refutar absolutamente nada. Yo le hablé pasajes bíblicos sobre el purgatorio, sobre la intercesión de los santos, sobre la maternidad divina de María, sobre el primado petrino, la tradición apostólica, la confesión, el perdón, que un hombre puede perdonar pecados, Juan capítulo 20. Le leí. Y ahora, y usted no me puede decir, usted no podría decir, Max habló de muchas cosas, pero yo no tuve tiempo para refutarlo. ¿Y cómo es que yo estoy teniendo tiempo en estos 10 minutos para refutar todo lo que está diciendo? ¿Cómo a mí me alcanza el tiempo y usted no le alcanzó el tiempo? Usted no pudo, no refutó porque no pudo. Le hablé de que los sacramentos son medios de salvación y se lo demostré con la Biblia. Entonces, todas las doctrinas católicas son bíblicas. Sus doctrinas son bíblicas. La doctrina de la sola fe, invento de Martín Lutero, antibíblico. La doctrina de la sola escritura, antibíblico. Su Biblia incompleta de 66 libros, que le quitaron 7 libros a la Biblia en el año 1827, pero las primeras Biblias protestantes, como la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569, tenía los mismos 73 libros que tiene la Biblia católica, de manera que ustedes heredaron la Biblia de nosotros los católicos. No se la demos a usted, ni a Martín Lutero, ni a ningún pastor protestante, que lo que hacen que es agarrar la Biblia y la tuercen para crear sus propias falsas doctrinas. Y vuelvo a lo mismo, no me habló de su denominación o de su secta. ¿Por qué? Porque usted no tiene historia, usted no lo puede probar, porque usted viene de una denominación protestante creada en Nicaragua o creada quién sabe dónde, y no tiene pruebas de que su iglesia es la verdadera iglesia de Cristo, como si yo tengo pruebas que es la Santa Iglesia Católica. Con eso termina mi tiempo de refutación. Adelante, moderador. Bueno, Max, terminaste 7 segundos antes, entonces hemos concluido la segunda parte de este debate, que fueron los 10 minutos de refutación. Saludos a todos los hermanos en el chat, a los que están viendo este debate o lo vayan a ver después. Nuevamente les pedimos, por favor, que den like y compartan para que el algoritmo de YouTube promueva el canal Huella Católica y este video. Vamos a la tercera parte de este debate, este interesante debate, que son preguntas intercaladas. Cada exponente va a tener 2 preguntas, 1 minuto para plantearlas, 2 para responder, y después va a haber 2 minutos para refutar la respuesta. Entonces, la primera pregunta le correspondería a Juan Ramón Telles. Obviamente, que sea relacionada con el tema. ¿Está listo con su pregunta, varón? Sí, hombre, claro. Tiene 1 minuto para plantearla a partir de ahora. Adelante. Max, si no me acuerdo, según en tu exposición, me dice que me muestra la sucesión apostólica con el caso de Judas y la selección de Matías, si no me equivoco, así era. Muestras con eso que habla ahí en Hechos capítulo 1 del 20 al 25, de que ahí muestra una sucesión apostólica. Max, ¿me escuchas, Max? Pero entonces mi pregunta, tú dices que ahí está la sucesión apostólica, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿fue una sucesión o fue una sustitución? Fíjate bien, si me contesta sucesión, indica que el carácter de Judas siguió existiendo en Matías. Si me dices que es sucesión, fíjate lo que vas a contestar. ¿Es sucesión o sustitución? Pero usted me dijo, no lo niegue, que es sucesión. Ok, perfecto. Es diferente. Ok. Tiempo. Max, ¿comprendió la pregunta? Sí, claro que sí, lo comprendí. Entonces, tienes 2 minutos para responder a partir de ahora. Adelante. El señor, las 2 cosas, sustitución y sucesión. ¿Quién fue el sucesor del presidente de el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el actual presidente Biden? El sucesor. ¿Usted no escuchó la palabra sucesor? El predecesor de Donald Trump fue Barack Obama. El sucesor del actual presidente de Estados Unidos es Donald Trump. El sucesor del Trump es el presidente Biden. Sucesor. Un sucesor es una palabra que sucede a otra, lo reemplaza en su cargo. Yo se lo demostré. Hechos capítulo 1, versículos del 23 al 26. Entonces propusieron a 2
a José, llamado Barsabás, y llamado también Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos has escogido para que tome a su cargo el ministerio del apóstol, el ministerio de apóstol que Judas perdió por su pecado cuando se fue al lugar que le correspondía. Le echaron a la suerte y esta favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Era una sustitución, sí, es una sustitución. Era una sucesión porque estaba sucediendo. Eso es sucesión apostólica. ¿Quién fue el sucesor de San Pedro? San Lino. ¿Está en la Biblia? No, no es necesario que esté en la Biblia, porque ¿quién dice que todo tiene que estar en la Biblia? El sucesor de San Pedro fue San Lino, quien lo sucedió en su ministerio, en su cargo de primer papa de la iglesia. Porque San Lino fue el segundo papa de la Iglesia Católica, según los documentos históricos de San Ireneo de Layo, de Eusebio de Cesarea, historiador importantísimo de la cristiandad de los 3 primeros siglos, de Tertuliano, que nos habla de los primeros sucesores de los apóstoles. Entonces, el sucesor de Judas fue Matías. Así, esta es la respuesta. Tiempo. Ok, perfecto. Vamos a dar entonces 2 minutos para que refute la respuesta a Juan Ramón Telles. Adelante con sus 2 minutos para que refute la respuesta. Adelante. Él me pone un ejemplo en referencia a los presidentes, pero aquí no estamos hablando de ese cargo de presidencia. Aquí estamos hablando de los apóstoles. Primeramente, el ejemplo que pusiste no es válido, porque aquí no se está hablando de cargos terrenales de presidente. Aquí se habla de cargos que van más allá en el reino de Dios. Son del reino de Dios. Aquí lo que hubo, si tú en Hechos 1:20 dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. Oye, ya no hay nadie. Y no hay quien more en ella. Tome otro su oficio. No es una sucesión. Aquí Judas no dijo, se lo voy a dar a Matías. Esa es una sucesión. Si él quiere hacer el ejemplo del presidente que salió Trump con Biden, ¿qué hizo? ¿Qué tienen que hacer? Por lo menos en mi país, viene el presidente saliente, le entrega la banda presidencial al presidente entrante. Pero en el caso de Judas, fue una sustitución, que es muy diferente a una sucesión. Judas era un hombre malvado que vendió a Jesucristo. Su corazón era negro, era de maldad. ¿Cómo voy a decir que Matías era el sucesor de Judas? No tiene lógica. Tu lógica no entra. ¿Sabes qué es un sucesor? Alguien que va a hacer lo mismo. Algo que va a hacer la misma actividad. Pero Matías no hizo la misma actividad que Judas. No se sabe si hizo algo malo, pues. No sé. Gracias. Tiempo. Ok. Hemos concluido la primera ronda. Max, vamos con tu primer pregunta. ¿Estás listo? Sí. Tienes tu minuto para plantear tu pregunta. A partir de ahora, adelante. Señor Juan, ahora vamos a hablar de su denominación o iglesia. Con todo respeto, entre comillas, iglesia, que no es iglesia. Su iglesia, pero llamémosle así. Eso lo hacemos. Ya que usted apague ese micrófono, gracias, respete. Gracias. No, perdón. Sí, por favor, Gracias. cuando está hablando el otro, tenemos que guardar silencio. Adelante, okay. Max, continúa. Gracias, moderador. Vamos a hablar de su iglesia, que no es una iglesia, pero vamos a llamarle así, aunque no es una iglesia. Es una secta, denominación, pero vamos a llamarle iglesia. Usted se ha dedicado a hablar solamente de la iglesia católica, ahora quiero hablar de la suya, su iglesia, entre comillas. Necesito que me dé nombres de pastores de su iglesia, allá en Nicaragua, que hayan vivido en los 3 primeros siglos. Nombre, apellido, dónde murieron, dónde fueron enterrados, pruebas bíblicas, históricas, digámoslo así. La Biblia se escribió antes. Pruebas históricas de que hay una conexión entre los pastores de su iglesia y los apóstoles, pastores de su iglesia, su congregación de los 3 primeros siglos. Esa es la pregunta. Ok, perfecto. ¿Comprendió la pregunta, Juan Ramón? Sí, claro. Ok, entonces tienes 2 minutos a partir de ahora para que respondas. Adelante.
Bueno, él quiere saber de dónde yo pertenezco. De la Iglesia de Cristo, que fue fundada en Jerusalén en el año 33. Y los pastores fueron muchos. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Esos fueron mis pastores. Y ya están todavía vivos. Porque a la vez que yo leo sus cartas, leo a los apóstoles. Ellos están vivos. Cada vez que yo leo las epístolas de los apóstoles, que me enseñan cómo tengo que ser miembro de la iglesia, ellos están vivos. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos esos son mis pastores. Todo eso Dios los puso como pastores. Que la iglesia católica se quiere robar el derecho de decir que son ellos los sucesores de los apóstoles, esa es otra cosa, ese es otro cuento tuyo. Bueno, tienes el derecho, pero ese derecho no solo es tuyo. Es que ese es el problema de ustedes. Ustedes se arrojan, se quieren decir, no, la Biblia habla de nosotros únicamente. De nosotros. Eso no dice la Biblia. La palabra de Dios dice en Juan 17, el mismo Jesucristo dice que todos los que escucharen la palabra de los apóstoles van a ser de mi iglesia. No solamente lo que se dicen que son. Él me dice, quiero saber tu iglesia. ¿Dónde está? Ahí está en la Biblia. ¿Vos querés saber mi iglesia? Ahí está en la Biblia. ¿No me querés creer? Bueno, ese es tu problema, no el mío. Porque yo estoy convencido por la fe de que los pastores de nosotros del primer siglo están allí en las cartas de los apóstoles. Tiempo. En el Hechos de los Apóstoles. Tiempo. Gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos con los 2 minutos de refutación de la respuesta por parte de Max. Max, ¿listo? Listo. Adelante con tus 2 minutos de refutación de la respuesta. Dale. Bueno, señores, ustedes acaban de escuchar. El Señor no pudo darme pruebas históricas de pastores de su congregación o de su secta allá en Nicaragua que hayan vivido los 3 primeros siglos. No me pudo. Entonces empezó a decir San Pedro, San Pablo. Increíble. No puedo dar pruebas. Le voy a decir, ¿sabe lo que dice Tertuliano? Lo voy a refutar con Tertuliano. Dice Tertuliano, siglo II. Por lo demás, si algunas herejías se atreven a insertarse en la edad apostólica a fin de aparecer transmitidas por los apóstoles, les podemos decir que muestren sus orígenes de sus iglesias, que nos desplieguen las listas de sus obispos en el orden sucesorio desde los comienzos, de modo que el primer obispo que presenten como su autor y padre sea alguno de los apóstoles o de los varones apostólicos que hayan perseverado en unión con los apóstoles. En efecto, de esa manera dan a conocer sus orígenes las iglesias apostólicas. ¿Usted dio a conocer los orígenes de su iglesia, entre comillas, señor, de esa forma? ¿No? ¿Me dio nombres de pastores, sus pastores protestantes de los 3 primeros siglos? No. ¿Sabe por qué no me lo dio? Porque no existen, no existían. Y Tertuliano lo refuta a usted, porque dice, si algunas herejías se atreven, demuestren sus orígenes. ¿Usted mostró sus orígenes? No. Le voy a decir cuáles son sus orígenes. Martín Lutero, año 1520. Ese es su origen. Usted no puede mostrar porque su iglesia no es una iglesia, es una secta creada no sé en dónde, en Nicaragua, en México, no sé en dónde, que de personas que se autonombran pastores, pero que no tienen orígenes apostólicos. Sus orígenes son apóstatas porque se salieron de la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Así que le voy a decir una cosa. Todos los padres de la iglesia eran católicos, todos, desde San Clemente Romano hasta del siglo I hasta San Juan Damasceno. Todos eran católicos. Cuando digo católico me refiero a católico romano, no protestantes. Con eso termino. Adelante, moderador. Ok, terminaste unos 2 segundos antes. Bueno, le pido a ambos participantes que cuando el otro esté hablando, tratemos de mantener un poquito la compostura, ¿verdad? Eso es para los dos. Vamos con la segunda ronda de preguntas. Va de nuevo el turno de Juan Ramón Telles con su pregunta. Tiene 1 minuto para plantearla. Adelante, Juan Ramón, con su pregunta. Prenda su micrófono, por favor. Ya. Adelante. Sí, bueno. Es lógico pensar de que Max hable acerca de la iglesia católica, pero quiero que él me diga, porque en su exposición
él me dice que todos que salen fuera de la Iglesia Católica, dice que no se van a salvar. ¿Dónde dice en las Escrituras esa aseveración? Y además, en la misma pregunta dice, si no ha sido católico, puede salvarse. ¿Dónde está esa doctrina que él está enseñando? Dice que los que no han sido católicos pueden salvarse. Y los que están dentro de la Iglesia Católica, los que se salen fuera de la Iglesia Católica, óigase bien, Iglesia Católica Romana, porque él es de la Iglesia Católica Romana. Donde tiene la sede es en Roma, en el Vaticano. Él tiene que decírmelo textualmente en qué carta apostólica dice esas aseveraciones. Que me lo muestre. Si no me lo muestra, como él aseveró, está mintiendo. Gracias. Ok. Max, ¿comprendiste la pregunta? Sí, claro que sí. ¿Estás preparado? Sí, claro que sí. Ok, damos tus 2 minutos para responder. Entonces, a partir de ahora, adelante. Segundito. Oh, mi cronómetro, un segundito, disculpa. Este es mi cronómetro. Lo tengo. Ok, ¿listo? Adelante, entonces. Ok, adelante. empiezo ya. Bueno, señor. Yo le leí a usted sobre el bautismo, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor a los apóstoles en el Evangelio de Mateo? Ir por todo el mundo, le dijo a los apóstoles, y bautizad a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Entonces, independientemente que usted crea, si usted cree o no cree que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo, pues dígame si me importa, yo sé que usted no cree. El punto es, fuera de la iglesia, de esa iglesia que Cristo estableció en Mateo 16, ¿cuál fue el propósito para el cual Cristo fundó esa iglesia? Porque usted leí un pasaje bíblico donde decía, y Dios iba agregando a la iglesia a los que iban a ser salvos. Si Dios iba agregando a la iglesia a los que iban a ser salvos, quiere decir que una persona que está en esa iglesia y se sale de ella no puede ser salva, porque Dios iba agregando a la iglesia a los que iban a ser salvos, Hechos de los Apóstoles. Entonces, le estoy contestando con la palabra de Dios, aunque yo sé que usted cree que esa iglesia no es la iglesia católica, pero usted dijo, ¿en qué parte de la Biblia dice que fuera de la iglesia no hay salvación? Eso lo estoy diciendo. Dios iba agregando a la iglesia a los que iban a ser salvos. Quiere decir que es necesario estar en la iglesia para ser salvo, porque si no fuera necesario, Dios no agregaría a la iglesia a los que fueran a ser salvos. Y si Dios agrega a alguien a esa iglesia para que sea salva, y la persona se sale de esa iglesia, quiere decir que está rechazando la salvación que Dios le está ofreciendo a través de esa iglesia, por lo tanto se va a ir al infierno. Esa es mi respuesta. Adelante. Max, te quedan 25 segundos, ¿lo vas a dejar ahí? No, lo dejo ahí. Eso es todo. ¿Hasta ahí? Sí. Eso. Ok, perfecto. Entonces vamos a ir a los 2 minutos de refutación de la respuesta del señor Juan Ramón Telles. Adelante con sus 2 minutos, prenda su micrófono. Tiene sus 2 minutos para refutar la respuesta. Adelante. Prenda su micrófono, varón. El micrófono. Sí, adelante. Gracias. En Hechos capítulo 2 se refleja realmente dónde nació la iglesia verdadera. La iglesia verdadera nació en Jerusalén en el año 33. La iglesia verdadera. El primer concilio que se llevó de la iglesia verdadera fue en Jerusalén. Eso indica que si tu iglesia católica romana no es la verdadera. Cuando yo te pregunté de la doctrina que vos me dijiste de que el que está fuera de la iglesia católica romana no se va a ser salvo, te dije que me dieras el versículo bíblico y que me dijiste también que si no sos católico y yo puedo llegar a ser salvo, ¿dónde está esa doctrina? Y no me lo contestaste, no me dijiste. Te fuiste a Hechos 2, en los últimos versículos que dice que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. No que sean salvos ya, no, los que iban a ser salvos. O sea, es un proceso, Max, es un proceso. Es que lo que pasa es que a veces nosotros leemos y definitivamente no nos ponemos de leer bien. Entonces, no me comprobaste lo que yo te pregunté de los versículos que diga la Iglesia Católica Romana.
no aparece en las Escrituras. Sí aparece la iglesia de Jerusalén. Aparece que fue establecido en el año 33 en Jerusalén. No habla nada de Roma, no dice nada del Vaticano. La Iglesia Católica, su sede central está en Roma, no en Jerusalén. Los ortodoxos sí tienen a un patriarca en Jerusalén y ellos dicen que son la iglesia verdadera. Los ortodoxos griegos tienen un patriarca. Tiempo. Gracias. Ok. Vamos entonces ya con la segunda y última pregunta de Max Rupert. Max, ¿estás preparado? Sí. Entonces tienes un minuto para plantear tu pregunta. A partir de ahora, adelante. Bueno, señor, una pregunta. Dígame quién tiene la autoridad en temas de doctrina, fe y moral, ¿la Biblia o la iglesia? Esa es la pregunta. Ok. ¿Comprendió la pregunta? Te tienes que prender el micrófono. Dice que más o menos. Prende tu micrófono. ¿Comprendió la pregunta? No le entendí exactamente qué quiere. Max, si quiere, le vuelve a hacer la pregunta. Ok. Señora, escuche, la pregunta es la siguiente. Bueno, perdón. ¿Quién es el que tiene la única autoridad en temas de fe, doctrina y moral para establecer doctrina? ¿La Biblia o la iglesia? Esa es la pregunta. Ahora sí, ¿comprendes la pregunta? Claro. Ok, te vamos a dar entonces tus 2 minutos para responder esa pregunta. A partir de ahora, adelante. Es una pregunta algo inexplicable, tu pregunta, porque las escrituras del Nuevo Testamento fueron hechas por la iglesia, por los miembros de la iglesia. Entonces, quienes ponen la doctrina son los miembros de la iglesia, escritas en las escrituras. Entonces, cuando usted lee las epístolas de Pablo, que son bastantes, y hace razonamiento de todo lo que un cristiano tiene que hacer y no hacer, es a través de las cartas apostólicas. Porque, ¿qué sentido tiene de que usted tenga la Biblia, el Nuevo Testamento? ¿Para qué lo tiene? Si usted dice que su sacerdote o su papa o su cardenal puede tener la autoridad en lo que es las cosas morales de fe, morales y fe. Entonces, ¿para qué tiene usted la Biblia? ¿Para qué andan cargando la Biblia? ¿Para qué llevan Biblia si usted dice que no es necesario? O sea, su pregunta es algo rara. O sea, no tiene una lógica exacta. Porque si usted dice que su sacerdote es el que tiene la autoridad para cosas morales y de fe, entonces, ¿para qué están los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, los escritos de Juan en las escrituras, donde se enseñan a la iglesia primitiva, a la primera iglesia primitiva del primer siglo, cómo tienen que actuar, qué tienen que hacer? ¿O es que su sacerdote actual es más sabio que los apóstoles? ¿Tienen más Espíritu Santo el cardenal o el papa que el apóstol Pablo o el apóstol Pedro? Si usted dice que el papa y los cardenales tienen autoridad, entonces, ¿a dónde está la autoridad apostólica? Entonces, voté la Biblia mejor. Tiempo. Voté la Biblia. Tiempo. Ok, perfecto. Hemos escuchado los 2 minutos de respuesta de Juan Ramón Telles. Vamos a los 2 minutos de refutación de la respuesta de Max Rupert. Max, ¿estás listo? Prende tu micrófono, Max. No te escucho. Listo. Listo, ok. Tienes tus 2 minutos para refutar la respuesta. A partir de ahora, adelante. Bueno, señor Juan, como todos acaban de ver, el señor Juan dice, Max, es una pregunta muy extraña, usted no supo responder mi pregunta. Bueno, usted, señor Juan, no pertenece a la Iglesia de Cristo, porque usted defiende su doctrina de sola escritura. ¿Ustedes creen que la Biblia es la única regla de fe, doctrina y conducta? Yo por eso le hice la pregunta. ¿Usted cree quién tiene la autoridad en temas de fe, doctrina y conducta o de establecer doctrina? ¿La Biblia o la iglesia? Usted, muy titubeante, dio a entender que la Biblia, no la iglesia. Está equivocado. Le voy a demostrar
que la iglesia, con la mismísima Biblia, que la iglesia tiene autoridad de establecer doctrina. Hechos capítulo 15. ¿Qué pasó ahí? La controversia de la circuncisión. Muchos judíos convertidos al cristianismo decían, ¿qué es lo que decían? Que los que creyeran en Cristo tenían que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. ¿Y qué pasó? Los apóstoles dijeron, vamos a buscar el Antiguo Testamento para ver cómo podemos resolver esto. Vamos a buscar la Biblia Reina Valera para ver cómo podemos resolver esto. No, ellos no dijeron eso. Ellos en un concilio, la iglesia reunida en un concilio en Jerusalén, siendo Santiago obispo de Jerusalén y Pedro tomando la palabra como el primer papa de la iglesia, el primer líder, tuvo la palabra. La iglesia reunida en concilio tomó la decisión de que los gentiles convertidos al cristianismo no tenían que circuncidarse. Esa es una decisión, es un asunto doctrinal. Y ahí con esto le demuestro que la iglesia tiene la autoridad de crear doctrina, y se lo estoy demostrando con la Biblia misma. Y ese pasaje bíblico de Hechos echa completamente a la tierra su falsa doctrina de sola escritura, porque esto demuestra que la iglesia tiene la autoridad de formular doctrina. Hechos capítulo 15. Ha quedado usted refutado con la palabra de Dios. Eso es todo. Adelante, moderador. Bueno, ok, terminaste 2 segundos antes. Bueno, agradecer a ambos participantes. Ya con esto damos por concluido el debate. Un debate muy bonito, fue con mucho respeto. Entonces vamos a pasar al tiempo del minuto final de despedida y saludos para ambos participantes. Un saludo cordial a todos los que están en el chat. Les pido por favor que den like, que compartan, que apoyen a su canal Huella Católica. Y vamos al tiempo de la despedida, 1 minuto para cada uno, para que se despidan, saluden. Ya no se puede tocar el tema. Adelante, don Juan Ramón Telles, con su despedida y saludos finales. Prenda su micrófono. Adelante. Ok, gracias por tomarme en cuenta en este canal. Espero pues que tal vez no se hayan sentido ofendidos los católicos romanos, y ver si Max me pueda invitar en una próxima video, pues si se siente bien conmigo. Y también disculpen si tal vez hice sentir mal a Max con mi gesto, pero somos humanos y tenemos muchos errores, somos humanos y cometemos pues errores. Lógico, ¿verdad? No soy un santo ni tampoco soy un ángel. Pero gracias también a José por habernos ayudado a llevar este debate, y espero que Max no se enoje conmigo y que seamos amigos, pues. Aunque estemos lejos, pero que tengamos una amistad, que tengamos diferencia pues, en lo que es la iglesia de Jesucristo. Y gracias de nuevo a todos los que nos vieron, nos escucharon. Muchas gracias y disculpen si a alguien ofendí. Gracias. Ok, perfecto. Gracias, varón, por tu despedida. Max, vamos con tu minuto final de salud, de despedidas. Adelante, Max. Bueno, gracias, José. Quiero saludar a las más de 133 personas que se dieron cita aquí para apoyar nuestro gran canal Huella Católica. Por favor, sigan apoyándonos a través de sus oraciones, de sus comentarios, de su participación, de sus likes. Hagan viral este video y siempre orando por nosotros, siempre en todo momento. Pues quiero dar las gracias a Dios por todo, a la Santísima Virgen y también al moderador allá en mi bellísima Costa Rica, que tanto quiero, tanto extraño. El moderador, una moderación a la altura, imparcial, neutral. Muchísimas gracias, José Garro, mi amigo, mi hermano, allá desde Costa Rica, desde mi país, con esta moderación por haber moderado. También a Juan, pues no hay ningún resentimiento, esas cosas pasan en los debates. Vamos a estar en comunicación para tener otros debates. De hecho, pues te propongo debatir el tema del canon bíblico, canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en 2 debates. A quién le demos la Biblia. Creo que va a ser un debate muy interesante. Este debate me gustó mucho, fue un debate muy respetuoso, a la altura. Y bueno, no me queda más que darle gracias a todos, allá en los controles del canal, al hermano Guillermo Estrada, que Dios lo bendiga, y a todos mis hermanos de Huella Católica. Y se despide de ustedes desde la ciudad de Nueva York, el apologista católico Max Rupert Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, Madre de Dios, los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre. Hasta pronto.
Así es, Max, pura vida, mae. Agradecido con los dos participantes, sí, fue un debate respetuoso. Igual un saludo cordial a los del chat nuevamente, den like, compartan. Les quiero hacer un pequeño anuncio. Los invito este próximo sábado, Dios mediante, 30 de abril, 6 de la tarde, hora de Costa Rica. Este servidor tendrá un debate en mi canal. Les invito a suscribirse a mi canal, José Garro Apologética. El tema va a ser la sola fe. Así que quedan cordialmente invitados, no se lo pierdan, canal José Garro Apologética, sábado 30 de abril, 6 de la tarde, la sola fe. Dando gracias infinitas a Dios, dando gracias a Huella Católica por tomarme en cuenta, a Juan Ramón, a Max, a Guillermo en los controles. Me despido desde Zarapiquí, Costa Rica, bendiciones y hasta la próxima, hermanos. Que les vaya muy bien. Gracias, bendiciones.